El fascismo es una ideología, movimiento político y sistema de gobierno totalitario de extrema derecha, que se opone a la democracia, el comunismo, el liberalismo y la internacionalización. Este defiende la superioridad de la raza y la patria, así como la necesidad de emplear la violencia contra los que considera enemigos de la nación. Los regímenes fascistas han tenido rasgos personalistas, militaristas y corporativistas a lo largo de los años. Algunos de los principios fundamentales del fascismo vendrían siendo como, por ejemplo, y uno de los más importantes, el nacionalismo extremo. El fascismo pone un gran énfasis en la unidad nacional y en la superioridad de la nación sobre el individuo. Los fascistas creen que todos los ciudadanos deben estar unidos por un destino común y que deben estar dispuestos a sacrificar sus intereses individuales por el bien de la nación. Por otro lado, y como dije anteriormente, el fascismo es un sistema de gobierno totalitario, lo que significa que busca controlar todos los aspectos de la vida social, política y económica de los individuos. Los fascistas creen que el Estado debe tener un poder absoluto y que no debe haber tolerancia para la disidencia. Los regímenes fascistas son típicamente autoritarios, lo que significa que están gobernados por un solo líder o por un pequeño grupo de personas. Estos líderes no son elegidos democráticamente y no rinden cuentas ante el pueblo. Es por esto que se dice que el fascismo es una ideología que se opone a la democracia. Por otro lado, y otro punto importante es el militarismo, ya que el fascismo glorifica la violencia y la guerra. Los fascistas suelen creer que la nación solo puede ser fuerte si tiene un ejército poderoso, y que la guerra es un medio necesario para lograr la grandeza nacional. El fascismo es profundamente anticomunista, ya que los fascistas ven al comunismo como una amenaza para la nación y para los valores tradicionales. El fascismo rechaza el capitalismo y el comunismo, y en su lugar propone un sistema económico corporativista. Esto ya que rechaza la lucha de clases y promueve, en cambio, la colaboración entre las diferentes clases sociales. Los fascistas creen que la mejor manera de organizar la economía es a través de corporaciones controladas por el Estado. Otro punto importante es el culto a la personalidad y el culto a la historia. Los líderes fascistas a menudo son objeto de un culto a la personalidad. Estos son retratados como héroes fuertes y decisivos, que son los únicos que pueden salvar a la nación. Así como el fascismo se inspira en la historia y la idea de una nación grande y gloriosa. Se promueve un mito de grandeza heroica y jerarquizado con una estructura de partido único y una jerarquía piramidal. Un ejemplo concreto de esto vendría siendo el Imperio Romano en el fascismo italiano. Por otro lado, el fascismo hace un uso extensivo y excesivo de la propaganda para manipular a la opinión pública. Los fascistas suelen controlar todos los medios de comunicación y utilizan todo tipo de técnicas a sus manos para propagar su mensaje. Y por último, tenemos que el fascismo promueve el racismo y el antisemitismo. Muchos regímenes fascistas incorporan teorías racistas de superioridad étnica, lo que lleva a la persecución y exterminio de minorías, como por ejemplo los judíos en el nazismo de Alemania. Los orígenes del fascismo se remontan a comienzos del siglo XX en Italia. Con anterioridad existían diversos movimientos revolucionarios de ideología diversa que eran llamados fascios, término traducible por as en el sentido del as de lictores, que era un símbolo de autoridad republicana en la antigua Roma, denominado facies en latín. Benito Mussolini fue un dirigente socialista que durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, adoptó una posición militarista y fue expulsado del partido. En 1919, tras el fin de la guerra, Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, Fascios Italianos de Combate, una organización política que combinaba el nacionalismo militarista con un plan de reformas sociales. Este grupo llevó a cabo una violenta lucha callejera contra huelguistas, izquierdistas y otros grupos políticos y sociales considerados enemigos de la patria. Uno de sus impulsos fue el temor a que se desatara en Italia y otras naciones de Europa una revolución proletaria como aquella que había estallado en Rusia en 1917, que dio origen a un régimen comunista. Además, los fascistas criticaban a los políticos liberales italianos por haber aceptado una victoria mutilada en las negociaciones del Tratado de Versalles con los países aliados tras la Primera Guerra Mundial, pues Italia no consiguió todas las reivindicaciones territoriales que había exigido originalmente.
A medida que el movimiento de Mussolini ganaba más importancia política, se organizó para la toma del poder bajo el nombre del Partido Nacional Fascista. Sus militantes conformaron una fuerza paramilitar conocida como los Camisas Negras, que más adelante se llamó Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, dedicada a acciones de asalto, asesinato e intimidación a sus oponentes políticos. Por último, en 1922 se produjo la Marcha sobre Roma, protagonizada por los Camisas Negras, que obligó al rey de Italia, Víctor Manuel III, a entregarle el poder a Mussolini. Desempeño e influencia. El fascismo italiano y el nazismo alemán fueron movimientos hermanados, surgidos a raíz de la insatisfacción que desencadenó en sus poblaciones el resultado de la Primera Guerra Mundial. Fueron movilizados por el liderazgo carismático de Benito Mussolini y Adolf Hitler. En el caso de Alemania, la llegada del nazismo al poder también se debió a una crisis económica mundial que estalló en 1929, que fue la Gran Depresión. El fascismo y el nazismo alcanzaron el poder político, instalaron una dictadura y reorganizaron la sociedad de acuerdo con un proyecto que incluyó la intervención estatal de la economía, la militarización de la ciudadanía, la persecución política, la anulación de derechos y libertades y el hostigamiento a las minorías. En la retórica fascista, sobre todo la alemana, las minorías eran consideradas razas o culturas inferiores, destinadas al exterminio o al trabajo forzoso, como sucedió algo que ya conocemos en la población judía bajo el régimen nazi, donde esta raza fue exterminada en su mayoría. El objetivo de Hitler era obtener para el pueblo alemán, que era considerado la raza aria, el suficientemente espacio vital para crecer y prosperar, con unas medidas muy radicales. Estas ideas condujeron al nazismo a expandirse militarmente hacia el este de Europa y construir los campos de concentración y exterminio que ya conocemos. El nazismo y el fascismo salieron entre sí y se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial a las potencias aliadas, como lo fueron Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ni el fascismo ni el nazismo sobrevivieron a la guerra. El fascismo cayó bajo la presión de la invasión aliada en Sicilia de 1943, cuando el propio rey de Italia ordenó la detención de Mussolini para firmar el armisticio con los aliados. Esto forzó a la Alemania nazi a invadir Italia, rescatar a Mussolini y crear la República Social Italiana en el norte del país, que fue un estado títere de los nazis. En 1945 el norte de Italia fue invadido por los aliados y Mussolini intentó escapar. Sin embargo, en el camino fueron detenidos por una patrulla de partisanos, que esos son comunistas italianos, y estos fueron ejecutados, o sea, Mussolini fue ejecutado. Con la derrota de Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo quedó regalado. Sin embargo, en los 90, a la sombra fascista surgió en Europa con la limpieza étnica de los Balcanes, la violencia de las cabezas rapadas, contaminante del Reino Unido, Alemania, Italia y países escandinavos, o la entrada de partidos neonazis en gobiernos nacionales. Ello no ha derivado en el establecimiento de nuevos regímenes totalitarios como tal, pero existe el consenso académico de que el fascismo como sistema político ya no tiene cabida porque no se cumplen las condiciones sociales, económicas y culturales del periodo de entreguerras. Sin embargo, el fascismo como ideología sí está presente entre la población, también entre países democráticos. Este neofascismo, como le llaman, tiene los mismos enemigos de antaño, pero también otros nuevos frutos de su racismo violento y nacionalista. Por ejemplo, el supremacismo blanco de Estados Unidos ataca a los afroamericanos. En Europa Central, los grupos y partidos políticos de extrema derecha apuntan a los musulmanes, inmigrantes y a miembros de la comunidad LGBTI. En Europa del Este y Rusia, los señalados son judíos y occidentales. Muchas gracias.
combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania.